Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 20 de marzo de 2020 y son exactamente las 10 de la mañana con 58 minutos, 11 menos 2 de la mañana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el tema que se llama la lepra de Naamán. La lepra de Naamán. Vamos a sacar dos importantes enseñanzas en esta plática. La primera es en la primera parte del relato en donde Naamán sana de su lepra. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. La primera parte de este capítulo, todo el capítulo nos habla acerca de Naamán y cómo sanó de su lepra. La primera parte específicamente nos habla de eso, y la segunda parte nos habla también. De la segunda parte de este capítulo vamos a sacar también una enseñanza importante acerca de la lepra. Entonces vamos a leer a continuación la primera parte de este pasaje para poder comentarla y sacar la primera enseñanza para esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Vamos a leer ahorita. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuando se refiere al señor de este general del ejército, se refiere al rey de Siria. Él era su jefe, digamos. A él servía, al rey de Siria servía a Naamán, que era general del ejército era general del ejército de Siria. Entonces era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, o sea, al rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensaba que era un truco para que, todo esto era un truco para que, tener un motivo para pelear contra él, porque eran enemigos. Pensaba que lo estaba mandando a un hombre para que lo sanara de su lepra, solo porque sabía que no iba a poder hacerlo y que iba a tener motivo para enojarse con él y pelear en contra de él. Como que estaba buscando la guerra nada más. Eso fue lo primero que pensó el rey de Israel. Entonces, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel, el profeta Eliseo, el gran profeta Eliseo, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ni siquiera salió él a atenderlo, mandó su mensajero. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Me llama la atención una cosa aquí, cómo es tan menospreciable una instrucción de parte de un gran profeta, si la instrucción que nos está dando, lo que nos está diciendo que hagamos es una cosa demasiado simple, demasiado fácil, demasiado insignificante. Como si viene una persona digamos, a preguntarme a mí, mire, fíjese que mi esposa está enferma, que está grave de cáncer. Y yo le digo, mire, ¿sabe qué? Pues llévela a la iglesia para que oren por ella. Y si oran por ella en el nombre del Señor, ella sanará. Porque hay poder en el nombre del Señor. Pero usted está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a creer que porque oren por mi esposa van a sanar de cáncer? Usted está loco, mejor no le hubiera hecho nada. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo va a pensar que una cosa así pueda pasar? Entonces, para que las palabras de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, de los siervos de Dios, de los legítimos siervos de Dios, en quienes reposa el poder del Santo Espíritu de Dios, no vale nada cuando no hay fe en uno. No hay fe en uno. Si no hay fe en mí, lo que ellos tienen, el gran poder de Dios que ellos tienen encima, la unción tan poderosa que ellos tienen encima, y todo conocimiento que ellos tengan para resolver mi problema no me sirve si no tengo fe. Y si no estoy dispuesto a hacer lo que ellos me digan. Porque yo aquí en mis videos he aconsejado a la gente que tiene que hacer para salir de su pobreza, incluso de su enfermedad. Le he explicado principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Si uno no cumple ciertos principios, uno simplemente no sale de la pobreza y le va mal económicamente, financieramente, y no solo financieramente, económicamente, sino le va mal en todo. Le va mal en todo, en todo. Pero ni modo, si no hay fe en una persona, que se puede hacer. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué parte de eso no entendió? ¿O qué parte de eso era tan difícil de entender o de creer? No era algo difícil de hacer. No era algo difícil de hacer, pero sí era algo muy difícil de creer. Como yo le cuento a usted la historia de la mujer del flujo de sangre, que sanó cuando vio que el Señor Jesucristo andaba cerca de su casa, en el pueblo donde ella vivía. Fue con fe y dijo, si tocare tan solo el manto del Señor, la orilla del manto del Señor, seré sana. Una mujer que tenía muchos años de estar enferma, y la Biblia dice y da testimonio que había gastado toda su fortuna en médicos para ser sanada. Seguramente una mujer muy rica, o fue muy rica, pero ella había gastado toda su fortuna en médicos para ser sanada. Ella tenía un flujo constante de sangre. O sea, su menstruación, ella no era solo una vez al mes, sino era de todo el tiempo. Por decirlo así, por explicarlo de esta forma, que se puede entender. Había gastado toda su fortuna en médicos. Pero ella tenía fe en su corazón. Mire qué diferencia la que hace la fe. En el caso de esta mujer del flujo de sangre, por haber gastado toda su fortuna en médicos, era la persona que menos habría podido creer
que el Señor Jesucristo la podía sanar porque ella ya había probado todo. Si yo con tanto dinero busqué a los mejores médicos y fui a Europa y fui a Inglaterra para que me sanaran, me hicieron todo tipo de exámenes de laboratorio, estuve con los mejores médicos y gasté mucho en pasajes de avión, en viajes, y nadie me pudo sanar. Yo que tenía dinero me pude dar el lujo de buscar los mejores médicos e ir a los mejores hospitales y no me pudieron sanar. Y este pobre señor ahí que, joven todavía, de 30 años, ¿me va a sanar? ¿Con qué? ¿Con qué me va a sanar él? ¿Con qué? ¿Qué tiene él para que me sane? Fácil cosa habría sido que ella pensara de esa forma. Pero no fue todo lo contrario. Porque seguramente ella había visto por la televisión todos los milagros que esa persona había hecho. Había escuchado por la radio el relato en las noticias de todos los milagros que esta persona había hecho. Y había visto todas sus campañas de sanidad que él había hecho. Y lo había visto por la televisión, en los canales cristianos. Y eso le ayudó a concebir fe. Había escuchado todo acerca del Señor Jesucristo. El gran profeta que sana a las personas está aquí en mi pueblo. Voy a ir, indudablemente que voy a ir. Y va a ser difícil hablar con él porque va a estar rodeado de mucha gente. Pero si hago el esfuerzo de acercarme a él y con solo que extienda mi mano y logre tocar la punta de su manto, con solo que logre tocar la punta de su manto, seré sana. ¿Y quién le dijo eso a ella? ¿En qué seminario teológico, en qué facultad de teología le enseñaron eso? ¿En qué iglesia le enseñaron eso? ¿Qué pastor le enseñó eso? ¿Qué predicación escuchó en el radio? Para que pensara eso. ¿Qué le hizo pensar a ella que los mantos sanaban? Este no era cualquier manto, era el manto del Señor Jesucristo. Y ni pensaba yo hablar de esto porque estaba hablando de Naamán. Vamos a regresar a Naamán en un momento, pero esto viene en relación porque, digamos, Naamán le da una instrucción a él que... A él le da una instrucción clara de lo que tiene que hacer para ser sanado. Pero a esta mujer del flujo de sangre nadie le dijo nada. Ella se lo inventó. Ella se lo inventó. Y viene y encuentra la manera de empujando gente y con los codos, haciéndose lugar, haciéndose espacio para pasar y jalando a la gente, empujándole, recibiendo maltratos. Por otro lado, otras personas le empujaban a ella también, porque hay una gran multitud que rodeaba al Señor Jesucristo. Luchó por llegar, acercarse a él, extendió la mano lo más que pudo y cuando tuvo cerca de la punta de su manto lo tocó. Y dijo, no, con solo que Dios toque la punta de su manto, por ser un manto que está en su cuerpo, en el cuerpo del Señor, este gran profeta que sana, no sabía quién era tal vez, no sabía que era el Hijo de Dios, nuestro Redentor, pero tuvo fe, y tocó su manto y fue sanada inmediatamente. Tomó poder del Señor Jesucristo para ser sanada, sin ningún permiso. No se lo pidió a él, no habló con él. Por eso me llama la atención ahora que los pastores dicen, pastores mediocres dicen, es que Dios en su infinita, en su soberanía, no te concedió el ser sanado. Legalistas, ignorantes. Disculpen que yo siempre critico en mis videos a esta gente, pero es que se les tiene que poner un final a este tipo de enseñanzas que vienen de gente mediocre. No es que tu sanidad depende de la soberanía de Dios. Si tú le has pedido a Dios que te sane y no has sido sanado, es porque Dios en su soberanía no quiso sanarte. ¿Y qué tiene que ver la soberanía de Dios aquí con la sanidad de la mujer del flujo de sangre si ni siquiera el Señor se dio por enterado de que había sido sanada esta mujer?
Él solo sintió que salió poder de él salió poder. De él salió poder. Él sintió que alguien tomó algo de él. Él sintió algo inusual porque había una gran multitud oprimiéndole. Entonces, pero eso no fue algo inusual para él porque sabía que había mucha gente. Entonces todos lo estaban apretando, lo estaban empujando por la gran multitud que había. Entre todo ese movimiento, entre todo ese ajetreo, sintió él que algo extraordinario sucedió, que salió poder de él. ¿Y quién pudo ser capaz de tomar mi poder sin mi permiso? No ayunó, no ofrendó, no oró, no pidió nada, no habló conmigo, no me pidió permiso. Pasó por alto mi soberanía para tomar poder para ser sanada. Pero ¿quién fue capaz de tener tanta fe de poder hacer eso? Porque para ser sanado, el único requisito que se necesita no es lograr convencer a Dios, sino que es la fe. Aquí la soberanía de Dios no tiene nada que ver. Aquí lo único que se necesita es ser capaz de creer que Él lo puede hacer y que hay poder en el nombre de Jesús. Ese es el único requisito, porque es un requisito difícil de cumplir. Es difícil concebir fe, como para que yo todavía tenga que estar pendiente de que Dios se le antoje decir que sí o se le antoje decir que no. Tener fe es demasiado difícil como para que yo todavía tenga que depender de que Dios amanezca de buen humor y me diga que sí. Y que es difícil concebir fe como para que todavía yo tenga que depender de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está sometida a su palabra, a sus promesas. Él no va a pasar por alto ninguna de sus promesas. Y por decir, bueno, es que yo soy soberano. Yo prometí que iba a sanar al que tuviera fe, pero como yo soy soberano, digo que no. Tenés fe. Y tenés bastante fe para ser sanado, pero no te voy a sanar porque yo no quiero sanarte, porque soy soberano. ¡Qué ridículo! ¡Qué estúpido! ¡Estúpido! ¡Estúpido es decir eso! Cambiar el mensaje de la palabra de Dios para establecer nuestras propias estupideces inventadas de nuestra mente enferma y de nuestra alma enferma por toda la mala enseñanza que hemos recibido en los seminarios teológicos, en las facultades de teología, que hablan otro evangelio, ya están predicando otra cosa lo que están predicando allá, otra cosa lo que están enseñando allá, y nosotros nos tragamos toda esa basura, alimento espiritual chatarra, por decirlo así. Porque si uno va a la Biblia encuentra otra cosa de lo que le están enseñando a uno en la iglesia. Pastores que han estudiado en seminarios teológicos que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Esta mujer no le pidió permiso a nadie. No oró. El Señor Jesucristo ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hasta después que sucedió. Depende de nuestras peticiones de la soberanía de Dios. Depende de nuestra sanidad de la soberanía de Dios. Incluso otras cosas. Depende de mi prosperidad económica de la soberanía de Dios. No depende de la soberanía de Dios. Depende de mi fe en la palabra y el poder de Dios. Depende de mi fe, no en la soberanía de Dios, porque su soberanía está aquí en la palabra. Su soberanía son sus promesas. Su soberanía son sus promesas, su soberanía son sus palabras. Su soberanía está digamos, limitada a su palabra y limitada a las promesas que Él mismo ha hecho. Entonces, mi sanidad y las cosas que yo necesito que se resuelva en mi vida, como mi prosperidad financiera también, no solo mi sanidad física, sino mi prosperidad financiera, dependen de mi fe en la palabra de Dios, dependen de que yo crea las instrucciones que la Biblia me está dando
para sanar mi cuerpo o sanar mi economía. Aquí me están dando instrucciones que me son difíciles de creer y por eso no las pongo en práctica. Como las instrucciones que se le está dando a Naamán para que sane su lepra. Él desea con todo su corazón sanar de su lepra, pero le cuesta mucho creer que la palabra que recibió del siervo de un profeta, porque no la recibió del profeta, la recibió del siervo del profeta, que le dice una cosa ridícula y demasiado simplista. Vete y lávate 7 veces en el Jordán. Y que tiene el Jordán que no tenga ningún otro río. Porque yo habría de ser sanado a lavarme en el Jordán. Entonces, las instrucciones que Dios nos da por medio de sus profetas, como en este caso por medio del profeta Eliseo, o por medio de sus pastores, o por medio de sus siervos, porque siempre nos va a dar el Señor la oportunidad de escuchar buenos siervos de Dios, que hablan su palabra, siempre nos va a dar esa oportunidad, o si no nos habla a nosotros mismos directamente. Si no encontramos ningún siervo de Dios bueno que nos hable, siempre Dios se va a encargar de hablarnos directamente. Por eso es que hay que estar abriendo su palabra y leyéndola constantemente para poder recibir palabra directa del Señor. ¿Qué mejor que recibir palabra directa del Señor? Yo lo he recibido muchas veces, porque de eso se trata de leer la Biblia. Recibir palabra directa del Señor para mí. Entonces, si no hay fe en la palabra de Dios, si no hay fe en el poder de Dios, que es a través de su palabra, el poder de Dios se libera hacia nosotros a través de la fe en su palabra. Y por el nombre del Señor Jesucristo. Porque hay poder en el nombre del Señor. Cuando uno menciona el nombre del Señor Jesucristo, que no hay que mencionarlo en vano, yo lo acabo de decir porque tenía que decirlo. No hay que decirlo en vano porque hay poder en su nombre. Entonces ese poder, digamos, no puede ser malgastado. Por eso el nombre del Señor no se puede decir en vano, porque el poder que emite el pronunciar el nombre del Señor es demasiado valioso. Es profano malgastar ese poder. Por eso no se puede decir el nombre del Señor Jesús en vano. Aquí lo estoy diciendo porque estoy dando enseñanza. Y bueno, es para mí mencionar su nombre en este video para legitimizar lo que estoy diciendo. Entonces, si no hay fe en la palabra de Dios, no hay nada, no sucede nada. Si no hay fe en la palabra poderosa de Dios, en el poder de Dios, en el poder sobrenatural de Dios, porque ahora se está negando el poder sobrenatural de Dios. No, eso ya no es para nuestro tiempo, eso fue para otro tiempo. Eso ya no funciona ahora. Eso no es verdad. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él mismo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, podemos echar mano a su poder todo el tiempo que querramos, porque Él no ha cambiado. Está con nosotros. Entonces la mujer del flujo de sangre fue sanada por solo esforzarse por tocar la punta del manto del Señor Jesucristo. Él no se da cuenta y empieza a preguntar, bueno, ¿quién fue el que me tocó? Los discípulos le dijeron a él, ¿y por qué preguntas quién te tocó? Si todo el mundo te está tocando, mira, estamos en una gran multitud, aquí nos están apretujando a todos, nos están oprimiendo a todos, ¿por qué preguntas quién te tocó? Porque el poder salió de mí, dijo el Señor. A mí me tocó de una forma muy especial, con fe, y tomó poder de mí sin mi consentimiento, ni siquiera me preguntó siquiera. Entonces la mujer del flujo de sangre tuvo que confesar, mira, Señor, dice, perdóname, pero fui yo tenía, Señor, esta enfermedad, le contó toda su historia. Entonces dijo, mira, y yo pensé, bueno, con solo tocar la punta de tu manto yo voy a ser sanada. Entonces me esforcé por hacerlo, toqué la punta de tu manto y ahora soy sana. Entonces el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha hecho salva. No dijo te ha hecho sana, dijo te ha hecho salva. ¿Por qué? Porque si fue capaz de creer que con solo tocar la punta de su manto podía ser sanada, esa misma fe le podía servir para ser salva. Ustedes lean el pasaje, el Señor le dice, lo primero que le dice, mujer, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz. Y lo mismo le dijo al paralítico que fue bajado por 4 hombres del techo de una casa donde estaba el Señor Jesucristo, no podían entrar
porque había mucha gente. Los 4 amigos del paralítico abren un hoyo en el techo y lo bajan por arriba con lazos. Y el paralítico nunca abrió la boca, yo creo que hasta desmayado, tal vez iba del susto que lo podían botar, y nunca se menciona que le haya hecho algo. El Señor Jesucristo vio la fe no del paralítico, sino de los 4 amigos. Y por supuesto vio la fe del paralítico también en el hecho de que se ha dejado bajar por lazos desde el techo porque lo pudieron haber botado. No solo enfermo él y que se dio un gran golpe dejándolo caer desde el techo, entonces el Señor Jesucristo también vio la fe de él. Pero más que todo fue la de los 4 amigos, y le dijo, tu fe te ha... No, ¿cómo fue que le dijo? Tu fe te ha hecho salvo. Entonces unos fariseos que están ahí lo criticaron, y tus pecados te son perdonados. Eso le dijo, tu fe te ha hecho salvo, tus pecados te son perdonados. Estoy parafraseando. Tus pecados te son perdonados. Unos fariseos que están ahí empezaron a pensar entre sí, o hablar entre sí, ¿y quién es para que perdone pecados? Entonces yo, sabiendo lo que estaban pensando, dijo, bueno, si crees que no soy capaz de, no tengo autoridad para perdonar pecados, le digo a levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, para que miréis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Sano a este hombre. ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo es la misma situación que hizo con la mujer en el flujo de sangre. Eso le dice, tu fe te ha hecho salva. O sea, si vamos a comprender estos dos pasajes, estas 2 historias, vamos a entender lo que se está diciendo aquí. Vamos a entender que la misma fe que me permite a mí ser salvo, que es una fe que se me dio por un don del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo le puede dar un entendimiento para comprender que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que realmente Él es Dios, porque sin una unción del Espíritu Santo no lo podemos entender. Pues por eso dice, a todos se nos dio una medida de fe. Del Espíritu Santo, mira que yo soy apto para ser salvo, me da entendimiento para comprender que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que solo puede perdonar mis pecados por su muerte en la cruz. Entonces, me da una medida de fe, con eso soy salvo. Pero con esa misma medida de fe puedo ser sanado. O sea que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, podemos ser sanados también con la misma fe. Porque para ser sanado, solo se necesita fe. No tiene nada que ver aquí la soberanía de Dios. Porque si yo teniendo fe para ser sanado, el Señor me dice, no serás sanado porque mi soberanía te digo, no quiero que seas sanado. Yo soy soberano, digo, no serás sanado porque yo no quiero que seas sanado. Si mi sanidad depende no de mi fe, sino de la soberanía de Dios, entonces debo creer también que mi salvación no depende de mi fe, sino de la soberanía de Dios. Y Dios puede decir, bueno, tú tienes fe para ser salvo, pero no vas a ser salvo porque yo en mi soberanía digo que no quiero que seas salvo. Eso es ridículo. Es cambiar el evangelio de Jesucristo. Es cambiarlo por algo de menor calidad. Si la soberanía de Dios no tiene nada que ver con que yo sea salvo, solamente la fe, es lo mismo con la sanidad y es lo mismo con cualquier otra cosa. Porque Romanos 8 dice, si Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿por qué no habría de darnos también todas las demás cosas? Si Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿por qué no habría de darnos también todas las demás cosas? Y cuenta ahí el automóvil Mercedes-Benz último modelo y la mansión de $15 millones, porque eso es lo que dice. Es que no deja nada afuera. Todo es cuestión de fe. Tendremos conforme a la fe que tengamos. Eso es la única limitación, nuestra propia fe. Tendremos lo que seamos capaces de creer. Lo que no seamos capaces de creer que lo podemos tener por fe, no lo tendremos. Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a su propio Hijo por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con el Señor Jesucristo, cuando recibimos el Jesucristo, Dios nos lo está dando y nos está dando con Él todas las demás cosas. Porque es ridículo pensar que Dios fue capaz, Dios Padre fue capaz de dar a su único Hijo para que muriera por nosotros. Fue capaz de hacer eso, pero no es capaz de darme un automóvil Mercedes-Benz último modelo. Sigo yo con la cuestión del automóvil Mercedes-Benz último modelo, porque lo último que un pastor, de los pastores modernos, pastores limitados, pastores conservadores, pastores tradicionales, tradicionalistas y legalistas, y lo último que se le ocurriría pensar, porque cualquiera que le llegara a preguntarle, mire pastor, disculpe, ¿puedo yo pedirle a Dios un automóvil Mercedes-Benz último modelo? ¿Qué respuesta le va a dar a esta persona mediocre? ¿Cómo va a creer usted que usted le puede pedir semejantes cosas a Dios? ¿Cómo va a creer que le puede pedir semejantes cosas a Dios? Pues usted está loco. El loco es Él. Porque cuando Dios nos dio al Señor Jesucristo, fue capaz de darnos a su único Hijo, porque porque iba a ser incapaz de darnos cualquier otra cosa. Si cualquier otra cosa es de menor valor. Todo lo que es de menor valor que el Señor Jesucristo, que su sangre derramada en la cruz, no la puede dar. Si nos dio lo más valioso, ¿por qué no nos va a dar lo menos valioso? Eso es lo que dice aquí en Romanos 8. Mira hasta dónde ando yo por Romanos, y andar hablando de Naamán, la lepra de Naamán. Vamos a regresar ahí. Y la próxima vez, lo que falta, pues hacerlo más pronto, porque si no se me da mucho tiempo. Pero es importante todo lo que estamos hablando. Es importante lo que estamos hablando. Entonces, fíjense pues, el que no escatimó, ¿qué es escatimar? Escatimar es, digamos, cuidar cuidar algo para que no se termine, conservar algo, cuidar algo para conservarlo. Digamos mi dinero, yo escatimo con mi dinero, o sea que no lo gasto muy rápido, lo estoy cuidando para que no se termine. Eso es escatimar, cuidar algo para que no se termine. Escatimar o cuidar algo excesivamente. El que no escatimó ni a su propio hijo, no fue tacaño con su hijo, lo dio, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas son nuestras, todas las cosas nos pertenecen, pero tendremos únicamente aquellas cosas de las cuales o con las cuales seamos capaces de creer. Lo que seamos capaces de creer lo vamos a tener, y lo que no seamos capaces de creer no lo vamos a tener. Porque dice la palabra también, conforme a vuestra fe os será hecho, conforme a vuestra fe. Conforme a tu fe, quiero que se mire mi dedo, conforme a tu fe, conforme a tu fe, conforme a tu fe, te será hecho. ¿Tenés poca fe? Pocas cosas podrá hacer el Señor. ¿Tenés mucha fe? Muchas cosas podrá hacer el Señor. Conforme a tu fe te será hecho. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Concebir fe. Crear fe. Y eso solo se logra a través de una lectura intensiva de la Biblia, una vida intensiva de oración, punto. Hay también una vida intensiva de ofrendar. Orando, leyendo la Biblia y ofrendando, concebimos fe. Creamos fe. Y nuestra fe puede crecer inmensamente, como la fe de la mujer del flujo de sangre. Entonces, ahora regresemos a lo de Naamán. Aquí lo vamos a hacer un poco más rápido, porque si no esto va a ser eterno. Fíjense pues, se le da una instrucción a Naamán clara. La mujer del flujo de sangre no recibió ninguna instrucción de parte de nadie. En cambio, Naamán está recibiendo una instrucción clara. Mira, Naamán, te lo voy a poner fácil para que tú seas sanado de tu lepra. Aquí cerca hay un río que se llama Jordán. Ve allí y sumérgete 7 veces. Y después de la 7ª vez que te has sumergido, serás sanado. Tu piel será
limpia, y nunca más habrá más lepra en tu cuerpo. Así de simple. Así de simple. Yo le digo a usted quiere que su economía sane. Ofrende mejor a Dios, llevando sus ofrendas a la iglesia, y dé ayuda a las personas necesitadas, y usted se va para arriba en lo económico. Así de simple. Así de sencillo. Pero no hay fe no hay fe en su corazón, no pasa nada. Usted me toma a mí por un idiota. Me toma a mí por un ingenuo. Me toma a mí como un falso profeta, un falso siervo de Dios, un hombre iluso, ingenuo, que no recibe ninguna instrucción, ningún estudio, ningún seminario teológico, que estoy engañado con mis propias ideas. Ahí está. La instrucción tan simple, tan sencilla. ¿Por qué es sencillo? Yo le digo a usted, mire, mejore su manera de ofrendar, Dios lo va a guiar. Mira, mi hijo, ya te convenciste de que tienes que ofrendar mejor, va. Yo te voy a decir cómo, no te preocupes, yo te voy a decir cómo y te voy a ayudar. No te hace falta nada, ni comida te voy a dar, yo te voy a cuidar que no te falte nada. Si en algún momento te hago pasar hambre, va a ser porque en ese momento es necesario, pero inmediatamente pasando la prueba, todo va a volver a la normalidad, no te preocupes. Tu familia va a estar bien, tus hijos van a estar bien. Si todo esto es para mejorar tu vida, no para empeorarte. No te preocupes, yo te voy a enseñar cómo ofrendar mejor. No tengas pena de que si das ayuda a las personas necesitadas, igual como tú le estás dando a esas personas, yo te voy a dar a ti. Salvo que lo que le estás dando a ellas, a estas personas, yo te lo voy a multiplicar a ti, te voy a dar mucho más. Solo quiero ver tu obediencia, tu sometimiento a mi palabra, tu humildad, la humildad de tu corazón. Si hay soberbia en tu corazón, no puedo trabajar contigo, no puedo cambiar tu situación, tienes que someterte a mí, a mis palabras. Todo depende de la fe de cada uno. Mis palabras pueden beneficiar y bendecir a una persona y a otras no. Depende de la fe. Entonces a la mujer del flujo de sangre no se le dio ninguna palabra de instrucción. Ella se inventó lo que se inventó para ser sanada. Como si yo dijera, bueno, yo estoy enfermo de cáncer, pero yo sé que el Señor Jesucristo tiene tanto poder y no sé cómo orientar mi fe, pero bueno, yo digo, tocando la cortina que está aquí atrás, puede ser sanado, porque ¿dónde está el manto del Señor ahorita? ¿Dónde puedo yo tocar el manto del Señor ahorita? Bueno, el manto del Señor puede estar representado por cualquier cosa. Bueno, con tocar la cortina que está aquí atrás de mí, voy a ser sanado. Bueno, entonces la toco. Bueno, esa es mi fe. Yo me lo estoy inventando, pero si mi fe me permite creer en eso, pero digamos, no cualquier cosa lo puede sanar a uno. Sino el poder de Dios. Pues la mujer del flujo de sangre lo que creyó fue que el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo estaba canalizado en su manto precisamente por estar en su cuerpo. Y se sabe también que el apóstol Pablo, muchas personas sanaban con solo cuando le eran llevados paños que habían estado en el cuerpo del apóstol Pablo. Porque la gente era capaz de creer que un paño que había estado en el cuerpo de Pablo podía sanarlo, pero le hubiera sido más difícil que creer que un paño que hubiera estado en el cuerpo de otra persona lo hubiera podido sanar. Entonces, digamos, o si queremos verlo de una forma diferente, bueno, con solo tocar mi Biblia voy a ser sanado porque esa es la palabra de Dios. No se debe usar la Biblia como amuleto, pero bueno, ¿cómo orientar mi fe ahora? ¿Cómo orientar mi fe ahora? No necesito ningún manto ni tocar nada, solo creer la palabra de Dios. Que la sangre del Señor Jesucristo, su poder, su gracia, es como se le dijo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo pidió ser sanado y el Señor le dijo, bueno, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo es precisamente su palabra, sus promesas. Su sangre derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado, y si nos limpia de todo pecado, también es capaz de limpiarnos de toda enfermedad. Eso es seguro. Hay que verlo así porque así es. Si la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos puede limpiar también de toda enfermedad, de toda adicción, de la pobreza, de la maldición de la pobreza, de toda maldición,
de toda atadura de maldición que puede haber en nuestras vidas. La sangre del Señor Jesucristo tiene poder para cualquier cosa. Entonces ya me perdí completamente lo que está diciendo. Está hablando el apóstol Pablo que, digamos, a él se le dijo, mira, bástate mi gracia. ¿Por qué me estás pidiendo que te sane? Bástate mi gracia. Ten fe en mi palabra. Porque ya para el tiempo de Pablo ya existía el Antiguo Testamento, ya era palabra de Dios. Y se empezaba a formar el Nuevo Testamento. Pero con el Antiguo Testamento era suficiente para que él concibiera fe. ¿Cuántos milagros no hay en el Antiguo Testamento? Entonces, primero el apóstol Pablo tenía una comunión muy directa con el Señor. Él podía verle, lo que el Señor Jesucristo le había hecho a Pablo, lo que el Señor Jesucristo ya le había dicho, le había enseñado al apóstol Pablo, ya era suficiente para que él mismo recibiera su sanidad, con fe en lo que ya se le había dicho. Pablo no entendió la respuesta, pidió 3 veces ser sanado, hasta la tercera vez entendió la respuesta del Señor, que ya en él estaba el poder para ser sanado. En la gracia que había recibido cuando recibió a Jesucristo en su corazón para ser salvo, esa misma fe, ese mismo poder que había en él podía servirle, que esa es la gracia del Señor. Su muerte en la cruz, la fe que nos ha dado para poder creer en él, esa es su gracia. Todos los dones y regalos y toda la riqueza que hay en él, en su poder y en su persona, son su gracia, que podemos echar mano de esa gracia para resolver cualquier problema que tengamos. Y por eso tenemos ahora su palabra completa, cuanto más ahora, que aquí en la palabra de Dios recibimos instrucciones para resolver cualquier problema que tengamos. Entonces, Naamán tenía un problema, tenía lepra, una horrible enfermedad que por ese tiempo no tenía cura. Ahora sí hay cura, pero en ese tiempo no. Entonces, Naamán se le da una instrucción clara con respecto a algo muy sencillo que tenía que hacer para ser sanado, y le fue muy difícil de creer. Porque mientras más sencillo es lo que tenemos que hacer para, utilizando nuestra fe para ser sanados, más difícil es de creer. Necesitamos más fe para creer algo que es muy simple, algo que es muy fácil. Para creer algo que es muy fácil, para que nos resuelvan nuestros problemas, necesitamos mucha más fe todavía, porque es muy difícil de creer lo que es simple, lo que es muy sencillo de creer, es muy difícil de creer. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Allá Naamán había llegado con ideas preconcebidas. Había llegado con ideas preconcebidas. Ya tenía él muros en su mente. Tenía obstáculos en su mente, porque sus propias ideas preconcebidas ya eran un obstáculo para creer lo que se le estaba diciendo. Entonces, él ya tenía su teología hecha. No, es que aquel va a salir, el profeta va a salir, va a poner sus manos sobre mi cuerpo, va a orar, va a clamar a su Dios, y así es como iba a ser sanado. Bueno, él decidió cómo iba a ser sanado. Tenía ideas preconcebidas, ya tenía su teología hecha, ya tenía ídolos teológicos en su corazón. Y al profeta se le antojó hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, de donde yo vengo de tan lejos. Si para ese río me hubiera quedado allá en Damasco, ahí están los ríos Abana y Farfar. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, como se ven enojados muchos. Ese pastor Cash Luna, que ese con sus ministerios, eso de noches de gloria, ¿quién le va a creer eso? Son puras mentiras.
Le pagan a la gente para que hagan como que están enfermos y que hagan como que son sanados. ¿Quién se va a creer eso? Yo no soy un tonto para creer esas cosas. A mí me van a engañar. A mí me van a engañar. Yo sé que a esa gente le pagan. Le pagan. Esa gente les pagan. O sea que desde el 2005 viene el pastor Cash Luna pagando a la gente en Perú, en México, diferentes ciudades de México, diferentes ciudades de Perú, diferentes ciudades en Argentina, diferentes ciudades en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, pagándole a la gente para que se hagan enfermos, pagándole a actores, que se hagan los enfermos y que después se hagan como que son sanados. A mí no me van a engañar. Yo soy muy inteligente como para ser engañado. No es que sea inteligente, es que no tiene fe, es que no conoce la palabra de Dios. Es que no conoce la palabra de Dios, simplemente no conoce la palabra de Dios, no la conoce. Porque el que conoce la palabra de Dios y va con la palabra de Dios con un corazón sencillo, concibe fe. Y usted no tiene fe, Señor. No es que usted sea muy inteligente, es que usted simplemente no ha desarrollado su fe. Y mientras usted no desarrolle su fe, nada extraordinario o sobrenatural va a pasar en su vida. Este es el caso de Naamán. No podía concebir fe, pero tenía buenos empleados, buena gente que los rodeaba, buenos amigos en la universidad, se rodeó de buenos amigos en la universidad, se rodeó de buenos compañeros en el colegio, se rodeó de buenos compañeros en el trabajo, en la oficina, y a esta persona le dijeron, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, algo muy difícil, ¿no lo harías? Con tal de ser sanado. ¿Cuánto más? Diciéndote una cosa tan sencilla, ¿no lo vas a hacer? Si te mandara una gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces, convencido por sus amigos, buenas influencias que él tenía, gente que conocía la palabra, gente que era capaz, gente sencilla pero que era capaz de concebir fe, que no tenía ningún título universitario, era gente bien ignorante, que había apenas llegado al segundo de primaria, apenas sabía leer, gente que era sencilla, que era capaz de concebir fe, le dijo, bueno Señor, si él te pidiera una gran cosa, ¿no lo harías? Si te pidiera algo muy difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te pide algo muy sencillo? ¿Por qué no lo vas a hacer? Lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Ahora, el punto aquí es para mí, la lección que quería ayudarles es que hace mucho tiempo el Señor me enseñó esto, de que ¿qué significa sumergirse 7 veces en el Jordán? ¿Por qué el profeta Eliseo le dio eso? ¿Qué enseñanza hay para nosotros? Porque si leemos este pasaje y no entendemos esto, este pasaje no nos sirve. Será una linda historia. Se la podemos contar a los niños para antes de dormir. Una linda historia que contarle a los niños antes de dormir, algo muy bonito, pero que no entendemos esta parte donde dice que Naamán Eliseo le mandó a Naamán que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Si no entendemos cuál es el significado de esto no nos sirve y no nos deja nada. Les voy a explicar qué significa esto. En primer lugar, 7, el número 7 evoca, el número 7 significa el pacto que tenemos con el Señor Jesucristo. Tenemos un pacto, una alianza, un contrato con Él. Yo le abro mi corazón y Él entra a mí y a cambio Él me perdona mis pecados. Es un contrato.
Es un trato, es un pacto, una alianza. Estamos llegando a un acuerdo. Eso es lo que significa el número 7. Aquí se está evocando la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del pacto del Señor Jesucristo se está evocando aquí con el número 7. Fácil cosa era para el profeta Eliseo, si era algo que se le estaba ocurriendo nada más, decir, bueno, sumérgete 6 veces en el Jordán, o sumérgete 3 veces en el Jordán, o 5 veces, o 8 veces, 9 veces, 10 veces. ¿Por qué 7? Porque 7 es muy importante en la Biblia. Representa la sangre del pacto del Señor Jesucristo con nosotros, con el que tiene fe. Y sumergirse 7 veces en el Jordán significa lo siguiente. Fíjese pues, porque esto es muy valioso. Que a mí me ha costado mucho saber lo que sé. Aprécielo, valórelo. Entonces, sumergirse 7 veces en el Jordán significa lo siguiente. El Jordán representa la Biblia entera, completa. Por eso dice sumergirse completamente. Sumergirse, meterse completamente bajo el agua. Entonces, se refiere, el agua del Jordán se refiere a la Biblia. Entonces, sumergirse completamente en ella significa leerla completa, de Génesis a Apocalipsis. Yo tal vez no va a creer lo que le estoy diciendo, pero es la verdad. Es la verdad. A mí el Señor me lo dijo. En persona y directamente me lo dijo. Después vine yo y lo practiqué y experimenté que esto es verdad. Se experimenta una transformación de la persona cuando uno lee la Biblia las primeras 7 veces, la Biblia completa. Yo lo experimenté. Recuerdo que cuando iba por mi tercera lectura de la Biblia, yo me vi a mí mismo y dije, bueno, yo sí estoy experimentando una transformación. Estoy siendo transformado. ¿Qué pasará cuando llegue yo a la 5ª lectura? Y a la 7ª lectura, ¿qué pasará? Y pasó. Yo fui siendo depurado. Mi lepra cayó. Mi lepra cayó. Fui limpiado de mi lepra. De mis lepras. Porque, si vemos más adelante este relato, que ya nos va a dar tiempo de leer el resto del capítulo 5 de Segunda de Reyes, Naamán, que después de que fue sanado, se lo va a relatar así a grosso modo, porque no nos da tiempo de leerlo completo. Naamán es sanado y le dice, aquí ya salió, y después de que fue sanado, regresó a la casa del profeta Eliseo. Aquí se habló con el profeta y le dice, mira, yo fui sanado y yo quiero darte algo, por favor, acepta algo que yo pueda darte. Tengo aquí mucha plata, mucho oro, traigo vestidos nuevos. Déjame por favor darte algo, en agradecimiento por lo que tú has hecho por mí. Eliseo le dijo, no voy a recibir de ti nada, nada voy a recibir. Porque estaba entrenando a Giezi, su siervo. Giezi era aprendiz de Eliseo como Eliseo lo fue de Elías. Eliseo estaba formando a Giezi para que fuera un gran profeta como lo era él, como lo había sido Elías. Entonces, como estaba ahí, enfrente estaba Giezi, y dijo, bueno, si yo recibo algo de Naamán, que tengo todo el derecho del mundo a recibir todo lo que él me quiera dar. Si yo lo recibo, lo voy a formar mal, porque él va a darse cuenta y va a creer que estas cosas se hacen por dinero. Podría pensarlo, no es así. No es así porque, digamos, Eliseo recibió algo de mí y ahora está lleno de gratitud y quiere demostrar su gratitud dándome algo a mí. Es legítimo. Yo lo podría recibir, porque por eso es que Eliseo tenía una casa. Es que Eliseo tenía casa, no era pobre Eliseo. Y Eliseo tenía una casa digna de recibir a un jefe del ejército del rey de Siria. O sea, Eliseo en su casa recibía al rey de Israel. Entonces, los grandes gobernantes de Israel lo recibían en su casa, porque era una gran casa muy bonita. No era una chocita ahí, era una buena casa. Regalos que le había recibido de todas las personas a quienes había bendecido. Era legítimo. Pues estaba formando a Giezi. Porque si no fuera así, entonces no habría resaltado en el pasaje, no hubiera sacado el pasaje a colación a Giezi.
El profeta Eliseo le dice a Naamán, no, no puedo recibir nada de ti. Perdona, no puedo, no voy a recibir nada de ti. Bueno, entonces Naamán simplemente se fue. Y viene Giesi y a escondidas de Eliseo sale detrás de Naamán a pedirle cosas a nombre de Eliseo. Dame dos vestidos porque han venido dos siervos. Y le va a mentir, una gran mentira que le va a contar. Es que vinieron dos siervos a casa de Eliseo y él me mandó que te dijera que por favor le das dos vestidos y un poquito de platita ahí. Porque lo necesita para dárselos a estos muchachos que acaban de llegar de sorpresa. Entonces Eliseo le viene y le da 2 talentos de plata, creo que le dio, y 2 vestidos nuevos. Él regresa a la casa de Eliseo, lo esconde, y Eliseo sabía todo lo que había pasado, porque era profeta de Dios. Dios le mostró todo lo que estaba pasando. Y le dice como maldición por su mentira y por su codicia, que estaba muy fuera de lugar todo lo que él había hecho. Encima tuvo que mentir para obtener estas cosas. Cuando él le había escuchado oír a Eliseo, su patrón, que no iba a recibir nada de parte de Naamán. Lo maldice y le dice, no era una maldición, sino que simplemente le está diciendo las consecuencias, le está diciendo las consecuencias de lo que había hecho. Mira, la lepra de Naamán se te pasará a ti. Porque Naamán tuvo fe al final en mi palabra y no en su dinero. Y tú no tuviste fe en mi palabra, sino en el dinero de él. No aprendiste nada de lo que le pasó a él. Y con su fe fue sanado. Y solo te enfocaste en su dinero nada más. Perdón. Perdón, se me acaba de resecar mucho la garganta. Voy a terminar con esto. Entonces, la lepra de Naamán se te pasará a ti. Yo quería leerles también el pasaje donde no me va a dar tiempo. Estamos llegando a la hora. El pasaje donde María y Aarón hablan mal en contra de Moisés, su hermano, gran líder de Israel y gran siervo de Dios. Hablan mal en contra de él. Y por hablar mal en contra de él, Dios se enoja y les dice, bueno, María será leprosa a partir de hoy. Si su padre hubiera escupido en su rostro, no sería maldita por 7 días, no sería inmunda por 7 días, igual serás inmunda por 7 días con esta lepra. Estoy parafraseando. El punto que quiero enseñarles es de que la lepra en el caso de María fue el chisme. En el caso de Giesi, el siervo de Eliseo, fue la codicia y la mentira. Entonces, de este tipo de lepras, la codicia, la avaricia, la mentira, el chisme es una lepra. Yo lo puedo ver en mucha gente que tiene esa lepra. Todo esto se caería si la gente se sumergiera en la palabra de Dios 7 veces. Leer la Biblia 7 veces de Génesis a Apocalipsis. Sé que suena tonto, con muchas cosas que dice la Biblia. Muchos teólogos se van a reír de mí por decir semejante estupidez. Van a decir, yo soy teólogo, soy doctor en teología. ¿Cómo va a creer usted que con leer la Biblia 7 veces de Génesis a Apocalipsis se me va a caer a mí la lepra, del chisme, de la codicia, la avaricia? Yo soy un Naamán a quien se le cayó la lepra y pues fui limpio por sumergirse 7 veces en las aguas del Jordán, que es la palabra de Dios, leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis 7 veces, que la gente no lo hace. Los mejores cristianos ahorita han leído la Biblia completa 3 veces, algunos hasta 4 veces. Yo la he leído 66 veces. Estoy empezando mi lectura número 67. Usted puede creer lo que usted quiera. Eso ya lo experimenté. Yo me di cuenta como yo, que le ponía horribles apodos a la gente, yo podía hacer que una persona se suicidara por un apodo que yo le pusiera, porque soy una persona inteligente, ingeniosa. Está mal que yo lo diga, pero así es. Yo podía poner un apodo a una persona que con ese apodo era capaz de hasta de suicidarse porque le destruía completamente su autoestima. Esa era la boca que yo tenía. Era cruel con mis palabras, era destructivo con mis palabras, pero después yo experimenté
una transformación cuando empecé a leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Yo doy testimonio de que se da una transformación cuando se lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis con fe. Eso sí, con fe. Y con un corazón dispuesto a hacer lo que uno va entendiendo que tiene que hacer. Porque si fuera de eso no pasa nada tampoco. Porque yo fui haciendo lo que fui entendiendo en la Biblia, fui leyendo la Biblia, fui entendiendo las cosas que tenía que hacer en mi vida. Y así fue como empecé a ofrendar de forma perfecta. Dando 5 diezmos, que son 5 ofrendas que son 5 diezmos a Dios. Y dando ayuda al prójimo. Porque yo leía la Biblia con fe, creyéndola y practicándola. Usted lo hace así, usted no puede ser la misma persona si lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis 7 veces. Su lepra va a caer, va a ser libre de su lepra y va a ser limpio, perfectamente limpio. Yo no digo que sea perfecto, pero definitivamente soy otra persona, libre de mis lepras. Yo tenía varias lepras y fui libre de todas ellas. Esa es la enseñanza. Tómelo o déjelo. Si su fe le permite creer lo que le estoy diciendo, créalo. Y si no tiene fe para creer esto, no lo crea. Llámeme idiota, llámeme estúpido, llámeme ingenuo, llámeme como usted quiera, a mí no me importa. Yo hablo lo que tengo que hablar, como Eliseo. Eliseo le dijo a Naamán que llegaba ahí con una terrible enfermedad, que había probado de todo también, como una mujer de flujo de sangre. Él también tenía dinero como para pagar médicos, y para pagar médicos él tenía dinero. Él ya había pasado por todo eso, ya había ido a Europa, a Suiza, había ido a Texas, a los mejores hospitales de Dallas, para ver si lo podían sanar de su lepra, pero no pudieron sanarlo. Y el dinero ya había gastado en eso también, igual que la mujer del flujo de sangre. Y entonces también para él era difícil concebir fe. Pero recibió una instrucción sencilla de parte de Eliseo, que Eliseo le dijo exactamente lo que le tenía que decir. Yo a usted le estoy diciendo exactamente lo que le tengo que decir. Aquí es cuestión de fe. Si usted tiene fe, esto le sirve. Si no tiene fe, no le sirve. Si usted no tiene fe, conciba fe. Lea mucho la Biblia, métase con Dios todos los días, todos los días. Yo tuve un tiempo, 8 años, del 2009 al 2017, que leía la Biblia 2 horas diarias y oraba 2 horas diarias. Por eso fue que mi fe creció tanto, porque yo tengo muchísima fe. Y mi testimonio le sirve. Yo le digo lo que tiene que hacer. Una instrucción sencilla, difícil de creer tal vez, pero sí sencilla. Y si usted tiene fe, mis palabras le sirven. Y si no tiene fe, mis palabras no le sirven. Hemos llegado al final. La enseñanza es esta. Espero que esto les sirva. Que Dios lo bendiga.